Continuamos con más Panorama Bonaerense. Es momento de hablar de actualidad política. Estamos ahora en comunicación directa con Juan Manuel Abal Medina. Gracias por esta comunicación. Bueno, ex jefe de gabinete, lo conocemos, politólogo, profesor. Juan Manuel, buen día. Gracias por atendernos. A ver, creo que no te escuchamos. Ahora. A ver ahora. ¿No me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Buenas. Ahora sí, buen día, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, un mes de presidente Javier Milei. Seguramente, como ocurre habitualmente, podemos hacer un análisis de estos primeros 30 días de gobierno. Ayer se conoció el dato de la inflación de diciembre. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Y bastante preocupado porque, bueno, en este primer mes Javier Milei llevó adelante lo que había prometido en la campaña, eso no hay ninguna duda, pero claro, él había tenido durante la campaña la inteligencia o la viveza, como queramos llamarlo, de querer decir que los que iban a pagar el costo de este ajuste iba a ser la casta y no la gente. Claro. Poco avanzado ya vimos que esta idea de que la casta, se pasa de la casta al Estado paga el costo. Y cuando hablamos del Estado, hablamos no de sueldo de funcionarios, sino hablamos de jubilaciones, de sueldo de empleados públicos, de obra pública. O sea, fue un discurso inteligente en términos de presentarlo como que el ajuste lo iba a pagar la casta, cuando en realidad se refería al gasto público, y el gasto público centralmente son las jubilaciones de nuestros mayores y las pensiones y los bienes. Entonces, de alguna manera, hoy los argentinos y las argentinas estamos viviendo una situación muy, muy compleja, vinculada a este ajuste por un lado, y por otro lado, esta enorme devaluación de casi, del 100% del dólar oficial, que lamentablemente lo estamos sintiendo todos los días en el almacén y en el súper, ¿no? Juan, ¿vos crees que esta estrategia de Milei, que claramente fue una estrategia de campaña, fue quizás tomada del mensaje de Mauricio Macri cuando planteó un escenario de brotes verdes, que segundo semestre? Milei tomó nota de esto y de alguna manera lo que hizo fue un mensaje evolucionado diciendo esto, que lo iba a pagar la casta, que no iba a atentar contra los argentinos de bien. ¿Crees que hay un punto de conexión ahí entre el mensaje que dio Macri, que rápidamente cayó, y el que dio Milei y que de alguna manera tuvo su fruto en las urnas? Sí, sin duda, porque un poco la crítica a Macri, la misma crítica que hizo Macri de su propio gobierno, hablando de que había habido demasiada tibieza, que no había ido a fondo, un poco esa discusión entre alcohol y palomas. De alguna manera lo que hace Javier Milei es tomar esa idea de radicalizar el discurso y de alguna manera se pone en sintonía con lo que vemos en el mundo, ¿no? Con lo que vemos de estas nuevas derechas radicales que desde Trump en Estados Unidos, Bolsonaro acá cerquita, o Giorgia Meloni en Italia o Vox en España, lo que proponen es una sociedad en la cual el Estado cada vez tenga menos lugar, el mercado defina más las cosas, y en la versión argentina, liberal libertaria, como él le gusta definirse, le suma a eso esta idea muy, muy fuerte de que la única regulación justa y racional es la del mercado. Por lo cual, si un argentino o una argentina no tiene lo que necesita para comer, no es problema de otro que del mismo o de ella mismo. Esta mirada fue la que de alguna manera la planteó, que en sus ribetes más duros, ¿se acuerdan? Venta de órganos y todo eso, claro. Hablaba de tercera o cuarto momento, pero que de alguna manera expresa el contenido que hoy estamos discutiendo cuando hablamos de este DNU o esta ley ómnibus, ¿no? Una sociedad mucho menos regulada estatalmente, que siempre menores regulaciones lo que hacen es favorecer a los que más poder tienen, ¿no? Sobre eso te quería consultar, Juan Manuel, ¿qué pensás que va a pasar tanto con el DNU, con la ley ómnibus? ¿Van a llegar a buen puerto? Yo creo que en principio el DNU me parece que es una herramienta absolutamente inconstitucional, de necesario y urgente. Gran parte de su contenido no tiene absolutamente nada. En eso la Corte Suprema de Justicia ha sido muy precisa, incluso en muchos de nuestros gobiernos cuando no se aceptaban algún decreto de necesidad de urgencia con muchas menores cuestiones, se planteaba con claridad esto, ¿no? Solo pueden aceptarse en situaciones muy, muy particulares y vinculadas a la necesidad de urgencia, ¿no? Quizás alguna cuestión económica, pero por ejemplo, sacar derechos laborales mediante decreto de DNU es inaceptable y bueno, ya la justicia está actuando.
ni hablar de, por ejemplo, considerar una cuestión de urgencia cambiar el funcionamiento de los clubes de fútbol argentinos cuando acabamos de ganar el Mundial. O sea, casi es irrisorio y parece un chiste. Así que yo creo que el DNU, el Congreso debería sin ninguna duda rechazarlo y en todo caso lo que que el gobierno mande uno mucho más concreto con las cuestiones realmente urgentes y nada más. Y lo que hace a la ley, a esta bendita ley Ómnibus, hay muchos temas para discutir. Seguramente hay algunos que son interesantes y que merecen discusión, cambios, digamos, porque toca prácticamente todos los aspectos de la vida, ¿no? Hay un poco de todo un poco. Entonces, bueno, muchas cuestiones seguramente tendrán que merecen ser discutidas, pero muchas otras son profundamente lesivas para el interés nacional, como la privatización de determinadas empresas públicas, como un conjunto de cuestiones que también tocan derechos, ¿no? Claro. Juan, hablaste de la justicia. El lunes la justicia ya podrá definir la inconstitucionalidad del DNU. ¿Qué crees qué papel va a jugar la justicia, el Poder Legislativo y también la Corte Suprema? ¿Qué crees que tendremos ahí en los próximos días o en los próximos meses? Yo no tengo dudas que el DNU, sobre todo en varios aspectos más controversiales, digámoslo así, no va a ser aceptado por la justicia. Claro. Te reitero, lo que es transformar profundamente el funcionamiento de los derechos sindicales en Argentina mediante un DNU es sin duda un disparate. Eso seguramente que no. Quizás algún otro tema sí. La instancia creo que se ha abierto ahora es eso, ¿no? Que se va a haber muchas discusiones puntuales, pero yo creo que lo más sano es que en vez de, como tantas veces hacemos los argentinos, de dejar que finalmente tenga que ser la justicia la que define un tema, como se ha pasado a todos los últimos años, que es interesante que el Congreso de la Nación se ponga los pantalones largos y rechace el DNU por completo y después discutir tema por tema con medidas más específicas, ¿no? Claro, claro. ¿Y crees que tanto en el DNU como en la ley Ómnibus hay moneda de cambio? ¿Hay algunos artículos y algunas iniciativas que se pusieron a propósito para ceder y para negociar? ¿Crees que cómo lo ves vos? No, yo creo que no, eso se dijo, pero yo creo que Javier Milei es absolutamente, a diferencia de la gran mayoría de los políticos argentinos, es absolutamente claro. Él realmente piensa lo que dice y dice lo que piensa, digamos. No es, para nada se lo puede acusar digamos, esa idea de Macri, ¿se acuerdan cuando ganó la elección diciendo que iba a mantener el fútbol para todos, la UH, que casi parecía un kirchnerismo de buenos modales para ganar la elección? Milei no, Milei realmente piensa lo que dice y él le gustaría que saliera todo lo que está en ese decreto, obviamente, y esa ley. Obviamente sabe que para su modelo económico algunas cuestiones son más relevantes que otras. Por ejemplo, no le cabe cambiar mucho que se obliga a los jueces en los tribunales orales a usar toga. Seguramente eso no va a obligar demasiado a un juez, y como eso muchas otras cosas que tiene esta ley tan particular y descabellada por su tamaño, ¿no? Las leyes en general tocan un aspecto de la vida, ¿no? El conjunto de la vida social. Pero yo creo que sí, él querría que saliera todo, pero algunas de las cuestiones no le molestaría tanto que se las rechace, pero no fueron puestas a propósito. Bien. Si ustedes me preguntan, yo estoy seguro que él y su gente más cercana piensa así porque ese es un pensamiento que existe en el mundo, ¿no? Yo lo estudié en mis estudios, digamos, libertarismo, que tiene autores como Robert Nozick, que tiene autores relevantes más allá de los economistas en términos filosóficos, piensa de alguna manera esto que él llama, ¿no? El minarquismo, la menor cantidad de Estado posible, y esta ley y este decreto hacen eso, ¿no? Reducen el espacio del Estado y lo reducen de una manera radical, extrema. Y eso es lo que está en esas dos medidas. Él piensa eso, digamos. Claro. Y ahora, ¿cómo se explica en un país tan político, tan politizado, y en especial cuando sos el presidente de la Nación, que tenga una base política tan pequeña? O sea, él no hace política, no fomenta hacer política, en el Congreso claramente la libertad avanza en minoría. ¿Cómo ves eso? ¿Sería un paradigma, un cambio de paradigma en Argentina, que un presidente de la Nación casi no ejerza la función política que tan importante es para gobernar, ¿no? Sí, lo que pasa es que él está contraponiendo esta debilidad obvia que tiene en el campo legislativo. Es un presidente con menor apoyo legislativo, me atrevería yo a decir, de los democráticos en la historia argentina, desde el 16 adelante, diría hasta 1862, si se quiere. En ese sentido, nunca un presidente con tan poco apoyo legislativo. Lo que pasa es que él lo está ahora suplantando mediante estas medidas tan drásticas como un decreto de necesidad de urgencia y enviando al Congreso una propuesta de ley que le autoatribuye facultades excepcionales en todos los aspectos durante todo su mandato, digamos. Está casi obviando el Congreso. Uno acá, lamentablemente, no quiere asustar, ni quiere asustar, pero hay ciertos digamos, y las palabras que usa para el Congreso y
Sí, sí, él y sí, su la grave acusación de corrupción. de corrupción porque que no quieren hacer las cosas, etcétera. Hay cierta mirada ahí que a uno nos recuerda algunos casos como fue famoso el caso de Fujimori en Perú, ¿no? Esa Claro. idea de que la verdad neoliberal tiene que implementarse y que los que quieran frenarla, digamos que la República no es quien para frenar porque esto es lo que corresponde, ¿no es cierto? Estas cuestiones con cuestiones antidemocráticas están presentes, obviamente no. Milei es un presidente democrático, está gobernando dentro de la democracia, no nos engañemos con Sí, sí, esto, sí, por pero hay supuesto. cierto tufillo de desconfianza y de no preocupación por las cuestiones de la democracia, ¿no? Ahora, se juega todas sus cartas al DNU. Si la justicia lo rechaza, todo esto que hablábamos recién, al no hacer política, al no fomentar la política, al descreer en el Congreso, a boicotear el Y Congreso, bueno, él ya lo ha dicho, ¿no? Si no si se lo, qué grave escenario que tenemos por delante, porque si la justicia en febrero, cuando trate la posibilidad de bajar el DNU, lo rechaza, ¿qué hacemos? Porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir ahí en ese momento? ¿Él va a ir en ese momento ahí a decirle al Congreso, discúlpenme, quiero que negociemos, armemos una mesa de diálogo, que claramente le van a cerrar la puerta? No, yo creo que como él mismo lo ha dicho, si se rechaza tanto su ley en el Congreso o el DNU en el Congreso o en la propia justicia, él lo ha dicho, no iría un plebiscito. Sí. Lo ha dicho directamente y a mí no me extrañaría, no me extrañaría que esto ocurra y que quiera sacar. Porque está muy convencido que ese es el camino, ¿no? Acá no hay una apuesta, acá no es una apuesta como puede ser con el macrismo, que va para un lado, va para el otro. Que hay un convencimiento muy claro, cree que el camino es ese, yo estoy seguro que él va intentar llevarlo todo adelante por el mecanismo que sea. Mientras lo haga, intente hacer por mecanismos constitucionales, estamos por suerte tranquilos, Por supuesto. incluso un plebiscito es constitucional. Por supuesto, sí, 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 Que hace el claramente. Congreso no es obligatorio, él se confundió en eso, porque es distinto al que hace el Congreso, que sí es obligatorio, lo tiene que llamar el Congreso con una gran mayoría, él puede convocarlo, obviamente si hace ese plebiscito y gana va a tener mucha fuerza, pero seguramente ahí también, si llega a darse esa instancia, supongo que eso que ponga a discusión de la ciudadanía no va a ser ese macro ómnibus de 800 temas distintos de la toga de los jueces, los clubes de fútbol, los derechos de los trabajadores. Y el martillo también. La ley de Con lógica, la ley de tierras. con lógica va a meterse en temas más específicos, ¿no? Sí. Juan Manuel, quiero pedirte una reflexión final. Todas estas ideas, tanto del DNU y la ley ómnibus que se están tratando tanto en el Congreso como en la justicia, están solventadas fuertemente en ideales de libertad, ¿sí? Supuesta libertad que los argentinos vamos a empezar a tener. Yo quiero saber, desde tu óptica, ¿qué nos va a hacer más libre a los argentinos realmente? Y él lo que cree que la libertad es justamente que haya menos Estado y menos regulaciones. Que en algún punto es cierto, si el Estado se mete menos, uno recupera cierta libertad. El problema es que existen otro tipo de regulaciones que no las pone el Estado, que es la disparidad de poder enorme que existe en la sociedad. Entonces, esa idea de esa libertad termina siendo la libertad solo de los más poderosos, de los que están mejor, digamos, que tienen mayores derechos, que tienen mayores propiedades, mayores conocimientos, mayores saberes, mayores capitales. Entonces termina una sociedad muy, muy desigualitaria. Un poco finalmente es lo que llamamos la ley de la selva. En la selva no hay un Estado. En la selva cada uno se come al otro, digamos. Pero bueno, esa libertad que hay en la selva obviamente beneficia a los que no beneficia a la gran mayoría, que son los que terminan siendo comidos por los más grandes, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué nos haría más libres? No, y sin duda mejores regulaciones públicas. Lo público, digamos, la civilización justamente deja atrás ese estado de naturaleza a partir de regulaciones que nos hacen vivir con mayores grados de igualdad, seguridad, y ahí ejercemos la libertad, cuando podemos hacerlo con el verdadero ejercicio de los derechos, ¿no? Sí, claramente. Juan, por último, de mi parte, saltemos un poco de vereda. ¿Cómo ves la reorganización del peronismo? Porque, por supuesto, ahora hay un rol importante, la gente no la está pasando bien, y, por supuesto, esta calma del peronismo, por un lado, uno lo preocupa, pero entendiendo cómo es el juego de la política, ¿no? No por algo particular. Lo que digo es, ¿cómo ves vos la reorganización del peronismo después de lo que fue el último gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa a la cabeza, el corrimiento de Cristina y el poder que Axel Kicillof sigue teniendo en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que el peronismo está actuando como corresponde, está Ajá. siendo muy duro en las discusiones en el Parlamento para cuidar las cuestiones centrales. Creo que también la CGT está cobrando, que es la columna vertebral histórica del peronismo, un rol muy, muy importante, también planteando estas cuestiones y entendiendo que venimos, lamentablemente, que alguien como Javier Milei, con
cuestiones que hablábamos recién, haya ganado la elección, en buena medida tiene que ver con lo mal que fue nuestro gobierno. Claro. Lo malo que fue nuestro gobierno en buena medida explica por qué ha ganado Milei, y por eso también es lógico no salir a cuestionarlo por entero al nuevo presidente y darle la posibilidad que se merece por haber ganado la elección de poder gobernar. O sea, no poner palos en la rueda, no obstaculizar por obstaculizar, lo cual tampoco significa, obviamente, permitirle que vulnere derechos que han sido conquistas históricas de los sectores populares en Argentina. Entonces me parece que lo que se está haciendo ahora es el camino. Esperemos que se lo pueda hacer, digamos, frenando las cuestiones más nocivas del gobierno de la manera lógica, y a la vez también generando una profunda discusión al interior nuestro de cómo podemos pensar un peronismo que aprenda de los errores de estos 4 años, ¿no? Porque si Javier Milei es presidente, es en gran medida por los errores que cometimos nosotros. Claro. Tenemos que aprender fuertemente de eso para poder ser creíbles en la ciudadanía y no volver a repetirlo, ¿no? Porque sabemos que, digamos, los problemas que tenemos hoy los argentinos no los inventó Javier Milei, sino que más bien es la consecuencia de que hayan pasado estas cosas y que hayamos tenido los problemas que tuvimos los últimos años, ¿no? Así que es un momento para aprender, un momento de mucha sensatez, pero también mucha firmeza en discutir los temas centrales, ¿no? De vuelta, lo que son conquistas históricas no es que un presidente por una elección tiene derecho a sacarla por arriba. Eso no existe en ningún lugar del mundo, ¿no? Por supuesto. A mí me parece, por ejemplo, que también fue un error muy fuerte, ahí sí creo que fue un error del peronismo. Tenemos que haber sido más fuertes en la discusión parlamentaria. Esta idea ridícula de que hay que darle la presidencia a las 2 cámaras al que ganó el Ejecutivo, me parece que es absolutamente contraria a la lógica del presidencialismo, división de poderes. Entonces, ¿qué? Porque inventaron esta idea de que porque está en la línea sucesoria, el presidente del Senado, el diputado, tienen que ser el mismo partido de gobierno. Y en la línea sucesoria también está el presidente de la Corte Suprema, también el presidente de la Corte Suprema debería. Es un disparate absoluto. Yo creo que hay una confusión de muchos muy marcada, y que si se hubieran generado coaliciones más estables, que quizás fueran también de la oposición, podrían tenerlo los Juntos para el Cambio, podrían tenerlo los radicales, no estamos diciendo nuestro, ¿no? Pero se podría haber llegado a algún acuerdo más lógico en el Parlamento, que ahora facilitaría mucho la discusión, por ejemplo, del DNU, ¿no? Claro, claro. Bueno, Juan Manuel, gracias por este ratito. Siempre es un gusto hablar con vos y que nos brindes tu análisis de la política. Muchísimas gracias, el gusto es mío. Muy, muy interesantes las preguntas y muy buenas reflexiones. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Bueno, y continúa acá en Panorama Bonaerense. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más.